Estamos en una edición muy especial de Cara a Cara. Luis Bedoya Reyes nos ha abierto las puertas de su casa Miraflorina. Exactamente, estamos ahora en una sala llena de historia, de recuerdos y de tucanes, de tucancitos, de tucanes más grandes. Y aquí está el verdadero, el tucán. Luis Bedoya Reyes, muchas gracias por recibirnos hoy en su casa. Ha hecho usted, mi amigo, el autoelogio del arreglo. Me ha cambiado esta pieza. Pero los componentes son básicamente los mismos. Yo quería preguntarle primero, este tema de los tucanes, en general han sido regalos, usted los ha encontrado en viajes, un poco de todo, porque son por lo menos, ¿qué? Unos No, 30. esa es una anécdota con el mejor humorista que ha tenido el Perú. ¿Sofocleto? ¿Mm? ¿Cuál sería? Sofocleto. Sofocleto. Sofocleto se permitió entrar con nombre propio a una competencia municipal. Sí. Él tenía su línea marxista y yo la mía, pero éramos sinceramente amigos. Me sorprendió cuando el último día en que se presentaban las ofertas, llegara él con una oferta. No se lo esperaba, no se esperaba encontrarlo. Ni remotamente. Pero me dijo, hermanito, porque te ruego que lo pases para mañana. Le digo, mira, los actos administrativos o los políticos y los actos públicos no se pueden cambiar a capricho. Yo he licitado para un día. ¿Sabes tú? De aquí anulé la primera licitación de la vía expresa. ¿Por qué? Porque me enteré que los competidores habían competido entre ellos antes de venir en la definitiva. O sea, había habido una concertación, lo que sería Igualito, ahora tal igualito cual del ahora. Club de la Construcción, tal cual. No, igualito. Anulé. Y luego, Un momentito. Pero como la anulación esa sí, había sido muy especial, le expliqué a Belaúnde. Me dijo, cuidado. Él también tenía la costumbre de que podía hacerse un remate en privado, no lesionaba a nadie, y simplemente, de acuerdo entre ellos, presentarse al debate público con los demás. era prácticamente aceptado. Le dije, no. Porque esto tiene una ventaja, que es peligroso. No sé qué pactos secretos hay entre los postores que están de acuerdo a competir entre ellos, no con los demás. Es una concertación, evidentemente. Tienen más techo, pero al mismo tiempo más horizonte. Me juego usted, pero es una tradición. Presidente, me va a disculpar, pero yo anulo el acto. ¿Y qué pasó? Y ya lo anulé. Oiga usted, se le van a venir encima a todos. Perdón, presidente, ya sabe usted dónde los mando. Pero es que eso va a ser un escándalo. Me lo pasa usted a mí. ¿Y la segunda licitación entonces superó el problema este de la concertación por lo bajo? Nunca más para mí.
porque licité simultáneamente los 3 sitios. La Vía Expresa se dividió en 3 capítulos, que fueron 3 licitaciones independientes en las posturas. Bien. Mi amigo, el humorista, Sofocleto, estaba acostumbrado a hacer de las suyas y traía una propuesta de Francia muy interesante. Me dijo, Luchito, prorrógame nada más que 24 horas. Eso no se cambia. ¿Qué te cuesta? A mí nada. A ti tampoco, que yo sepa. Pero es lo correcto. Qué pertinente lo que nos cuenta, porque efectivamente, como usted señala, pues lo de ahora pasaba antes, evidentemente pues ahora tenemos, en fin, lo que se quieran, filtros y demás, pero mire en qué está el país precisamente por la perpetuación de prácticas como las que usted está describiendo. Y en ese caso usted era un funcionario que dijo, no, hasta aquí nomás. Conmigo nunca hubo otra vez concurso. Aquí ha habido siempre la tendencia al monopolio como oligopolio. Porque cuando regresé para iniciar la Vía Expresa, sin un centavo, había conseguido que Berkemayer, durante mi presencia en San Francisco, camino al Japón y la China, tuviera espacio para buscar quién podía aportar dinero en préstamo para la iniciación de las obras. Porque yo me alojé en la casa, con mi señora, en la casa del cónsul general en San Francisco, la víspera de Fiestas Patrias. Berkemayer había sido, don Fernando, 12 años embajador del Perú en Washington. Belaúnde le había quitado el cargo para entregársela a Cuellazo, su cuñado. Entonces, Berkemayer se propuso apostar. Me dijo, cuando regrese usted del Japón, quiero tener alguna respuesta. Y me esperaban en el aeropuerto con el cónsul. ¿Y cuál fue su respuesta? Corrieron como chicos. Mientras el bus de la nave nos dejaba en la estación, en el aeropuerto. En el aeropuerto. Aleteaba como criatura. Él había casado a la vejez con la mujer más rica del mundo. El primer banco de Estados Unidos había sido heredado por esta señora de su padre y por supuesto Berkemayer se casó con ella. Bien casado. Y el banco le prestó la plata. Y todavía ganó comisión. Y cuando llegamos acá, Belaúnde nuevamente me preguntó, oiga usted, pero no va a licitar abierto todo esto y va a tomar eso. Digo, eso es un préstamo como cualquier otro. Y se licitó de manera entonces abierta. Me originó un pleito con un ministro amigo. ¿Quién era? ¿Se puede saber? Mejor, ¿no? Muy amigo. Yeah. Porque él había conseguido
una buena pro que se había aplaudido por las condiciones. Y lo que yo le traía era 3 puntos menos en intereses. O sea, era una propuesta mucho más favorable para la ciudad. Inmensamente más. Y pensó que venía en competencia con él. Yo no venía ahí. Pero esa fue la propuesta que se impuso al final. Lógico. Ahora, pensando en la vía expresa, el Zanjón, yo no sé si el pico y placa es un homenaje al pico del Tucán, había que pensarlo, ¿no? Pero hablando del Tucán y del pico de oro, tanto por el perfil como por la labia, hay que decirlo así, se especula mucho en fin, sobre si Luis Bedoya Reyes nació en cuna de oro. ¿Qué? ¿Nació en cuna de oro Luis Bedoya Reyes? ¿Nació el Tucán en cuna de oro? Porque sabemos que sus orígenes chalacos de repente nos dicen otra cosa. ¿Qué nos puede decir de quienes señalan pues, que Luis Bedoya Reyes es un representante de lo que fue la clase alta peruana, la clase acomodada, aristocrática? Mi padre hizo carrera al interior de las empresas eléctricas en su concesionaria del tranvía. Y acostumbraba la concesionaria, que era italiana, que los jefes que tuvieran a su cargo la responsabilidad para prestar auxilio inmediato en cualquier desperfecto, accidente, lo que ocurriera, vivieran en una casa de la zona, proporcionada por la empresa, que le imponía vivir ahí. A mi padre, que tenía la responsabilidad de la línea Lima-Callao, le impusieron que tomara la casa que estaba en Chucuito. No era él quien la tomó, ni tenía nada que ver con su estado económico. Y lo mismo ocurrió después, cuando nos mudamos a Miraflores, porque mi padre era jefe de todas las líneas. De manera que nuestra casa de vida, y no es que tenga que hacer ningún alarde, sino una reivindicación de mi padre en tanta suposición imaginativa. Cuando mi padre se jubiló, lo único que le pidió a la compañía es que le dejara la casa de Surquillo, junto a la factoría, por un tiempo, mientras se encontraba dónde vivir. Y encontró, comprándola con su indemnización. ¿Cuál fue esa casa? En la avenida Pardo, Miraflores, 4ª cuadra. Comprada después por un banco para poner una sucursal. Así es, sí la ubico. ¿De dónde sacó plata Bedoya? De su indemnización. ¿Eran otros tiempos en el Perú? ¿Era otro tipo de clase media? ¿Cómo usted caracterizaría esa proveniencia suya, ese origen? En verdad, ya había desaparecido la etapa de las concesiones. Concesión del Jeve, concesiones petroleras, todas las concesiones, el guano, ya habían terminado. Era otro tipo de economía. Que enriquecieron a mucha gente. Porque eran verdaderos monopolios. Pero había comenzado la otra etapa de la competencia. Yo tengo la ventaja
de conocer varios casos de antepasados y admirar la línea que mantenían conservando orgullosos su pasado. ¿Cuál es el que más le llama la atención en esa línea de antepasados? Hay uno ¿Cuál es que el me compromete. ¿Cuál es? Algún día lo puedo llevar a mi casa de campo en Chaclacayo, que gané al terminar un juicio Ah, sí. con gente muy rica en contra y transaron, con lo cual se hizo una magnífica división y partición. ¿Y por qué es que lo compromete ese antepasado que nos está contando? A mi casa de Chaclacayo, este cliente ya viejo, con muy buena fortuna, se presentó con una carreta. Y me dijo, comprando y vendiendo cueros, yo manejaba esta carreta, porque había venido de Italia, de donde me trajo mi tío. Y entramos en Gurtiembres. Y quiero recordar mi carreta. Quiero regalársela a usted para que la conserve todo lo que pueda. Porque este fue el origen de un hombre rico hoy que comenzó siendo un muchacho que la manejaba. Pero igual fue la historia de otros multimillonarios en el Perú. Pero señala que de todas maneras el Perú siempre ha tenido pues esta suerte de economía concentrada, oligopólica en un momento, miedosa de la competencia, como lo que vemos hasta ahora mismo. ¿Es una tara peruana? Se lo digo porque usted, como fundador del Partido Popular Cristiano, ha sido defensor en buena medida también del libre mercado. Así es. Pero no hemos podido implantarlo. Economía social de mercado. Economía social de mercado. Que tiene una no es diferencia economía importante. de mercado, sino es economía social de mercado. Ese social lo olvidaron en Chile y por eso tuvieron la revuelta hace algunos meses. Este social que implica un componente regulatorio del Lógico. Estado, una presencia más activa. Ha tenido el presidente que ofrecer una nueva constitución para ser el correctivo correspondiente. ¿Y en el Perú se nos ha olvidado eso también? ¿Cómo? ¿En el Perú se nos ha olvidado esa parte de la economía social de mercado? Yo diría que no siempre. A veces se acuerdan. Sí. Así es. Don Luis, usted cumple 101 años, si uno no es indiscreto. Capicúa. Y uno no se cesa de sorprender ante su vitalidad y lucidez. Y como yo le contaba en alguna ocasión, si usted vende la fórmula en botella, se va a hacer ahí sí millonario. Pero si hablamos de nuestra línea histórica, el país llega a su bicentenario republicano. Usted ha estado la mitad de ese tiempo. ¿Usted cree que la democracia del país, por supuesto, ha evolucionado en muchos aspectos, pero estamos mejor o peor que antes? No. Mal que bien. La democracia necesita niveles culturales. Porque es una mecánica de partidos en competencia, sin la cual no tiene sentido. No tiene sentido, efectivamente. Entonces, la capacidad de escoger en el amor el modelo, si es hombre, el modelo femenino que le gusta. Cuando uno le pregunta, ¿pero qué le has visto? Se lo toma mal. ¿Qué te imaginas? No,
¿Qué le has visto en general? De fachada, de personalidad. Muy atractiva. Ajá. ¿En qué? No sé, pero para mí, muy atractiva. Ajá. ¿Y eso qué nos dice de nuestra democracia? Entonces, no hay explicación. Ajá. No hay una explicación del por qué, Ujú. sino simplemente uno queda absorbido. Y a su vez, la otra persona también lo absorbió a uno. Ujú. ¿Y eso cómo se traslada al tema de las preferencias políticas? ¿Mm? ¿Cómo se traslada esto a las preferencias políticas? A esta competencia entre partidos a la cual usted se refiere como fundamental para la democracia. La calidad de la estructura política que no puede pasar en un país civilizado y democrático sin un programa. Ujú. Las doctrinas no cambian. Ujú. Eso es una torpeza. Ahora no tenemos partidos, ni programas, Ahora, ni los que cambian son ideas en buena medida. los programas, Ujú. porque la realidad del país cambia con el tiempo. Y cada 5 años necesita un programa. Y eso es lo que no hay con profesionales, Ujú. con gente técnica. Ujú. ¿Usted sabe cuáles son metas que se ha fijado el Perú para dentro de 30 años? Pregúntele a los gobernantes, Ujú. al actual, al anterior y a los que vengan. Y el bicentenario debería ser precisamente un buen motivo para poder marcar esa agenda hacia el Así futuro, es. una agenda de Estado, ¿no? Ahora, yo pensaba, efectivamente, quizás nosotros maltratamos la democracia, ¿no? Ustedes, quienes batallaron por la democracia en su momento, tuvieron que convivir con más de un autoritarismo y combatirlo. Era al mismo tiempo un combate y al mismo tiempo una convivencia necesaria para precisamente poder desarrollar la democracia de repente desde adentro. Son episodios históricos conocidos, usted como alcalde de Lima con Velasco, lo que les toca después con Fujimori y demás. ¿Usted cree que maltratamos la democracia? Es decir, si tanto costó conquistarla, ahora lo que tenemos, este resultado es Mire, darla por sentada, un mire, maltrato. mire, póngase a ver los partidos de fútbol. Ujú. ¿Qué nos dice eso? La pelota pasa, pero el jugador no. Ujú. ¿A dónde apunta el jugador de la defensa? Al tobillo y al empeine. Ujú. ¿Para qué? Para pisarlo. No le importa la pelota, le importa el tobillo. Ujú. De repente estamos detrás del tobillo, lamentablemente. En política pasa lo mismo. Ujú. No me interesa lo que ofrece, ni lo que es, menos. Me interesa dónde lo paralizo, Ujú. Exactamente. dónde lo compito. Ujú. Ah, Esa es una particularidad, no sé si peruana, pero es más, digamos, hay un acento más fuerte en nuestra vida política porque yo también repasando su carrera veía también la dificultad y la imposibilidad que ha tenido el Perú, por ejemplo, de establecer alianzas programáticas, políticas y ofrecerle al electorado esa alternativa que es totalmente racional y lógica y que uno la ve hasta ahora en Chile, incluso en la misma en todas partes del Argentina, en todas mundo. partes, pero acá nos es imposible al final. ¿Por qué? Porque seguimos detrás del tobillo, seguimos viendo cómo lo barremos al rival sin ir más allá. Te acepto, pero tú vienes, yo dirijo. Ujú, La fórmula es muy simple. ujú. Así es. Yo estaba pensando también que, en fin, con esta vida tan rica suya, dilatada, algún irónico podría decir que el Tucán está en tan buen estado precisamente porque no llegó a ser presidente de la República, en parte. Mire cómo han terminado nuestros presidentes. ¿Qué respondería ante eso? Es decir, eso le ha ayudado también a mantener el buen humor que es famoso en usted, el carácter. ¿Usted cree que de repente no hubiera sido lo mismo si hubiera llegado a ser presidente de la República en un país tan bravo, tan complicado como este? Nunca sabe uno exactamente lo que habría podido hacer, Ujú, porque nunca conoce uno los límites de su propia personalidad.
Imaginativamente puede enfrentar hasta un terremoto, pero imaginativamente. Cuando se produce una realidad, simplemente se aturde, se confunde, se quebranta. De manera que es muy fácil imaginar, no cuesta. Enfrentarse. Pero usted conoce los límites de su propia personalidad, es decir, Nadie los conoce. sobre todo cuando entra el poder en juego, el Peor, poder es un peor, aliciente muy peligroso. Peor, cuando entra el poder seduce. Ajá. Y uno piensa que puede manejarlo sin límites, porque para él no tiene límites. Por eso se perturban. Pero permítame un poquito, no sé si discrepar, pero sí usar su propia carrera para demostrar que usted sí supo manejar esos límites del poder. Uno se vio precisamente en el Congreso. Hoy estamos a puertas de iniciar un Congreso muy peculiar. No es una constituyente, pero es la primera vez que se supone que una crisis con estas características ha sido resuelta de manera constitucional. Al menos eso lo ha definido el Tribunal Constitucional. Usted está al frente de un Congreso que es absolutamente trascendente, que es la constituyente. Está la transición de un gobierno militar hacia la democracia, pero en ese momento se encuentra además usted con una diversidad de fuerzas muy compleja. Evidentemente el APRA, por supuesto, con Haya de la Torre ya en sus últimos momentos, pero con una izquierda sumamente intolerante dentro de ese juego, y usted supo precisamente hilvanar esos intereses y llegar a la Constitución. Cuidadito. Por eso le digo que los límites de la personalidad en ese momento de repente fueron domados y domesticados. Usted tenía mucho poder en ese entonces. Punto número 1. A ver. Habíamos quedado en que de política nada. Pero es política pasada, ¿no? Eso es parte de la historia, ¿no? Eso ya no es, pues... ¿Qué socorrido argumento? Es parte de su vida. Número 2. Esas son historias que hay que contar porque vale la pena. En esa constituyente del año 80, se trataba de terminar con la dictadura. Nos presentamos todos para esa constituyente que de repente en la mente de los militares, no de todos, pero sí de algunos, sería un imposible entre los civiles un acuerdo para una constitución. Y una noche, producida la elección para la Asamblea Constituyente, a las 12:30 de la noche, por teléfono, me despierta Bobby Ramírez del Villar. Tengo urgencia de hablar contigo. Bien. Probablemente se sentó donde está usted, porque este es mi sitio. Y me dijo, Malpica, en nombre de la izquierda, me ha ofrecido la candidatura a la constituyente para un hombre del Partido Popular Cristiano. No han querido mencionarte. Su razón tendrán y no se las pedí. Le dije, ¿y por qué crees que la izquierda, que está dividida en 7 pedazos, se ha unificado para ofrecerme la presidencia? ¿Por mí?
Había un juego, evidentemente. Hay algo que los unifica en su envidia, en su competencia, en su fuerza, en su venganza, no sé en qué. Pero ese no soy yo. Yo no me he enfrentado. Haya sí. Es a Haya a quien quieren ver sometido como un simple diputado de 100 a quien se le concede la palabra. Un momento, espere usted turno. Hermano de un presidente que tenga que poner orden. Y este político, por la izquierda, con un intermediario que terminamos siendo nosotros, tiene el instrumento para vengarse de ella. Porque casi el 50% de ellos han sido sus discípulos. ¿Por qué no volteamos el disco? Le dije. A Bobby Ramírez del Villar. Ahí no está. ¿Quién ha ganado con la primera votación? Haya. ¿Quién no ha ocupado en su vida un puesto público? Haya. ¿Quién ha vivido preso, perseguido y humillado? Haya. ¿Quién está cerca de la muerte y enfermo? Haya. Somos un país ingrato. Ese hombre ha hecho de su propia historia la mejor expresión de la entrega y de la firmeza en la línea. Y de conducir un equipo en competencia. ¿Te imaginas por algún momento los juegos entre Seoane y Sánchez? Claro. Claro. Y ahí al medio. Y como resultado, entonces, Haya termina siendo presidente de la Constituyente. Le dije. Entre las izquierdas y nosotros es imposible una constitución. Nuestros principios son contradictorios. Con el APRA sí podemos sacar una constitución. ¿Qué espera el gobierno militar? Que en un año sigamos discutiendo qué es lo que tenemos que hacer. Para justificar su permanencia de repente. No funcionó el retorno a la democracia. Disolvernos. Así es. Y continuar. Fíjate cuántas amenazas ha mandado el presidente, incluyendo una diciendo, bueno, si no acatan esto, lo disolvemos. ¿Y qué hace? Entonces, ¿qué propones? Una cosa muy simple. Primero, tienes que conectarte con 5 dirigentes nuestros para que llamen por teléfono con carácter de emergencia, para que estén a las 9 de la mañana en el salón que le toca el partido en el Parlamento, para conversar de esta propuesta. Segundo, encerrarnos para discutir una propuesta. ¿Y cuál es? Haya es el candidato. Eso fue un balde de agua fría, seguro. ¿Cómo? Sí. Por una razón muy simple. Somos muchos los que estamos en juego, pero de lo que se trata es de hacer una constitución, ¿verdad? Con el APRA la podemos hacer, con la izquierda con la izquierda no.
Y eso fue lo que pasó y uno revisa todo ese proceso. Igual les pusieron un montón de trabas, ¿no? Porque parecía que por momentos la discusión de los artículos no llegaba a su concreción. Aya enfermó, por supuesto, y demás, pero al final se logró. Al final se logró y esa fue la fórmula, es decir, esa decisión que se toma. Enfrentando a Sánchez. Uh-huh. ¿Cómo fue el papel de Sánchez ahí? Uh-huh. Uh-huh. Sánchez, hombre de gran talento, que originaba para más de uno miedo, Uh-huh. porque era imprevisible cualquier acto de su voluntad. Ah, eso es era imprevisible, entonces no tenía mucha coherencia según eso. Sánchez era un hombre que de arranques. vivía su realidad personal. Uh-huh. Le dije entonces, mañana nos encerramos en el cuarto grande que tenemos en el Parlamento para discutir. Uh-huh. Pero nadie sale. Felizmente tiene baño. Porque tengo como 4 o 5 apuntados que son alcahuetes del APRA unos y alcahuetes de la izquierda otros. Ajá, que podían ir a filtrar y en cuanto se filtra la noticia, nos la van a chancar. Uh-huh. Con el sí, pero el peruanismo. Uh-huh. Ah, qué bien, ¿ah? Sí, me parece muy bien, pero, y viene el pero, que de nuevo de la llama dibujo un buey. Uh-huh. Le dije, no, aquí hay que jugar con decisión y prudencia. De acuerdo, me dijo. Aya es el único hombre que ha sufrido persecución, destierro, miseria. Y a este hombre nunca se le ha entregado ningún puesto ni dignidad. Y ha manejado a cientos de miles peruanos. Y está condenado a morir a corto plazo. Uh-huh. Y tiene como segundo a Sánchez. Pero entonces ahí se mataron dos pájaros. Sí, momentito. La amargura de Sánchez fue otra, porque yo estimaba mucho a Sánchez, gran talento, así, gran talento. Un intelectual de mucho peso, ¿no? Ah, pero carácter impredecible. Ok, bueno, también. Como entonces le dije, mira, tenemos que poder ir a dar estos pasos así. Aya lloró cuando propuse, terminado el cuarto intermedio, y llamé a la prensa. No llamé al presidente para hablar, porque enseguida me iban a cruzar. Llamé a la prensa. Y le dije, hemos decidido proponer a presidente para la constituyente a la persona más votada, que es el señor Aya. Shock. Punto. Ahora, como le decía, ahí se mataron dos pájaros de un tiro porque por un lado fue la reivindicación con Aya, que usted sin duda pues articuló, y por otro lado la posibilidad de realmente llegar a la Constitución. Si no, no llegaban a la Constitución. Nunca. Y si uno ve este reparto político, tenías al PPC, ¿no?, que se podía ubicar ahora probablemente, ahora mismo, es el centro de repente, una centro-derecha. Tienes el APRA, que tenía un origen de izquierda, pero con el cual el PPC podía conversar, claramente, y tenías una izquierda fuera de ese debate. Fraccionada como hasta ahora, ¿no? ¿Esos son los parámetros que nos acompañaron los años siguientes? Cuidadito.
Por lo pronto, en ese momento, el gobierno militar, Era un componente momentito, sumamente importante, claro. más de uno de los que tenía que ascender a comandante general pensaba que les tocaría su turno. Era toda una frustración que se interrumpa el gobierno Así es, militar cuando señor. estaban esperando en cola. No solo eso, una justificación para un prolongado gobierno militar en razón de la imposibilidad de ponerse de acuerdo de los civiles. Ahí había un combate múltiple que se complicó. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Que era la razón después de que me detestara Sánchez. Habilísimo. El último día, en una cosa extraordinaria, presenta una moción de la presidencia. Ahí está registrada en el diario de los debates. ¿Qué decía la moción? Es necesario nombrar una comisión nacida de esta asamblea para que sea el fiscal del cumplimiento de la Constitución que hemos promulgado. Se quería prolongar el funcionamiento de la Constituyente como un Congreso que legisla prácticamente. Para eso hay que nombrar una comisión que sea la fiscalizadora. Por supuesto, en ese momento él flotaba encima. Y soltó una comisión especial de alto nivel que se quede después de haber terminado el proceso de esta constituyente, pero que fiscalice la rectitud interpretativa en la Constitución nueva, que es nuestra obra. ¿Por qué había que rechazar esa propuesta? ¿Cuál era la amenaza que conllevaba esa propuesta? Porque él iba a ir de presidente de esa comisión. Entonces pedí la palabra. Ninguna entidad pública puede por sí mismo fijarse su poder. Nosotros actuamos con el poder que la ley nos da, pero no con el que no nos da, aunque pueda no decirlo. Esta constituyente, como cualquier entidad pública, dura lo que la ley prevé, y estamos aquí por un año. No podemos prolongar a nadie, porque el día de mañana, así, de una botada, lo largan, salvo que se entregue. Entonces pedí la palabra y comencé a refutar a Sánchez. En un momento me pregunto, ¿y quién presidiría esa comisión? Y fue del APRA que nació un aplauso unánime. Odiaban a Sánchez. Odiaban a Sánchez. Y bueno, fue como decíamos, un proceso sumamente trascendente. 10 años demoró el prólogo que le puso a un libro que le habían llevado, Bedoya en la Constituyente. 10 años. Y al final reconoció que Haya me tenía una alta estima. Punto. No habló de él. Muy interesante. Tiempo después, bueno, ya sabemos que usted con Alan García fue sumamente crítico, evidentemente, y el experimento del Fredemo también nos dice mucho de nuestra propia actualidad. El Fredemo, digamos, propone una liberalización de la economía, es decir, darle la vuelta a lo que habían sido los excesos estatistas, toda esa discusión.
¿Cómo fue esa experiencia que en el papel sonaba otra vez, hablando de alianzas y demás, muy lógica, muy racional y muy política? Pero ¿cómo fue esa experiencia del Fredemo con personalidades como Belaúnde, que usted por supuesto ya conocía muy bien, y en este caso con Mario Vargas Llosa? ¿Qué nos puede contar al respecto? Por supuesto, yo era el socio menor. El premio Nobel es cosa distinta. Y el presidente, expresidente, ni qué discutir. El premio Nobel dice en su libro que yo llegaba tarde. Empecé en el agua, sí. Había perdido un ligero detalle. En las primeras reuniones, que eran en su departamento, Ajá. en su casa, en el límite con Barranco. En Barranco, sí. Yo era el primero en llegar. Me hacían pasar. Pero a esa hora tomaban el desayuno en el orden en que se despertaban o se levantaban. Y yo me encontraba sentado esperando, Mientras desayunaba. hablando y conversando, Ajá. en un tono de voz normal, pero que se escuchaba normalmente en lo bajo. Ajá. Con acción, una escalera. Yo me estaba enterando de la vida de una familia. No puede ser. Entonces, Pero ellos sabían que usted estaba claro, esperando. Ajá. pensaba que no se oía. Ya. O era gente como él, muy libre. Ajá. A mí me mortificaba Claro. enterarme de la vida ajena. Lógico. Y para entonces Belaúnde no había llegado todavía a las reuniones. No. Belaúnde tenía su prosopopeya. Calmoso, tranquilo. No se demoraba, pero tampoco se apuraba. Y sabía que no comenzaba la reunión hasta que él no llegaba. Entonces usted se rebeló y comenzó a llegar un poquito más tarde después. ¿Eso es lo que quiere contar? No. Yo esperaba en mi carro, Ajá. a la vuelta de la esquina. Ok. Veía llegar a Belaúnde y ahí nomás entraba yo. Y, digamos, eran, repito, estas personalidades, ¿no?, peculiares, pero en términos programáticos, ¿fue fácil ponerse de acuerdo? O, por ejemplo, Vargas Llosa era mucho más liberal, proponía pues una liberalización más extrema que probablemente al final también jugó en contra del Fredemo en ese momento. En realidad el convenio era que postulábamos a Vargas Llosa. Ajá. Y Vargas Llosa lo sabía. Por eso firmamos en Trujillo un convenio, los tres, que está en fotografías, respaldando la candidatura de Vargas Llosa. Y los tres firmamos un proyecto de programa que había redactado Vargas Llosa. Estuvieron de acuerdo, básicamente. No hubo nunca un obstáculo. Ahora, ¿usted conoció a Fujimori? ¿Tuvo alguna conversación? ¿Quién? A Fujimori. ¿Tuvo alguna conversación trascendente con Fujimori? El chinito cruzaba los espacios cuando me distinguía. Ajá. Igual que su señora. Era un tema protocolar. Notoriamente. No. Quiero hablar con usted. Ah, ok. Pero nunca me llamó. Nunca me llamó. Pero donde quiera que estábamos, se acercaba a decir, quiero conversar con usted. ¿Algún obstáculo? ¿Algún olvido? ¿Simplemente una atención? No sé. Lógicamente,
no iba a ser yo el que lo llamara para decirle, ¿usted cuándo me llama? Y nunca hubo entonces una conversación que se Además, pudiera... Fujimori era muy difícil. Era muy desconfiado aparentemente, ¿no? Ahora, pero le dio todo a Montesinos, o sea, también era efectivamente una personalidad particular, ¿no? O sea, ¿qué tipo de No, administración del poder es esa que eres desconfiado de un lado en el y caso de... depositas todo el poder en un No, asesor con esas características? él suponía que controlaba a Montesinos. Incluso en sus posibilidades de darle un golpe de Estado a él. Así es. ¿En el poder es mejor ser confiado o desconfiado? ¿O hay un término medio? Tiene que jugar a confiado, que es lo normal, pero al mismo tiempo controlar a desconfiado. Vamos entonces a despedir esta primera parte de la entrevista con Luis Bedoya Reyes. Alguna trampita le hemos hecho porque es inevitable hablar de política con un personaje como el Tucán, pero les cuento que mañana vamos a poder entrar un poco más en sus detalles de la vida personal, en el día, por supuesto, que además usted, don Luis Bedoya, cumple 101 años. Así que nos vamos a reencontrar de todas maneras mañana. Yo quisiera, porque también en política hay datos y su humor. ¿Quién se imagina a Honorio Delgado, por ejemplo, en bromas aparentemente lisas? Pero así es. Así es, porque así es la vida y de eso se trata. Solo para darles una joyita. A ver, y con eso nos despedimos. Un día me iba a mi casa de Characayo, donde tenía caballos para montar. Ajá. Origen de un debate muy amargo y duro que tuvo con Tausen. Ajá. Pero en este momento no entra Tausen ni Aya. Y un jinete en bellísimo caballo de troce, pulcramente vestido y manejado con la yema de los dedos, nos detuvo en el último paradero antes de pasar a Chaclacayo. Era un jinete que tenía que cruzar en el camino que llevaba a un restaurante famoso que estaba en esa zona. Vi pasar a don Honorio. Él era el jinete. Y resultó que él también, como yo, tenía terneritas. Sí. Y de ahí sacaba lechecita cuando parían. Pero también tenía gallinitas. Y por muy don Honorio, vendía los huevos. Yo también. Era un hombre que a pesar de sus inmensos saber y distancia, vivía una vida común, con lo cual realmente adquiría su propio nivel. Pero el día que lo encontré, le dije, oiga usted, ¿de dónde me resulta usted jinete? No, hombre, siempre salgo con mi señora. Ese día no había salido. Pues qué bien estaba. Oiga usted, me dijo, recién encuentro una persona con la cual establecer paralelos de determinadas cosas. Usted cría gallinas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos huevos produce? No me diga ahora. Lo pone en un papel. ¿Cuántos huevos obtiene de tantas gallinas? Y yo hago lo mismo, porque también tengo gallinas y pongo cuántos huevos tengo.
Usted tiene sus vaquitas. ¿Cuánto le produce de leche? También en el papel. Cuando nos volvamos a encontrar, yo le saco de mi cartera mi papel. ¿Cuánto me cuesta producir tal cosa? Para saber cuánto gasto. Porque nunca he hecho contabilidad. Pero ahora quiero hacer una comparativa. Con mucho gusto. Pasaron 2 semanas. Se vuelven a encontrar. Y nos volvimos a encontrar en otra recepción con don Honorio. Pero don Honorio me distinguió antes que yo a él. Y cruzó inmediatamente. Metió la mano al bolsillo y sacó su cartera. Y me dijo, yo tengo mi papel y usted. Yo también. La canjeamos. Ah, me dijo. Los hechos hablan en la vida. No se pueden cambiar. Yo lo gano a usted en leche, pero en huevos me gana lejos. Siempre. El humor también tiene que estar, como usted bien Sí. dice, presente. Soltó su carcajada, se dio la vuelta y se fue. Vamos entonces a despedir ahora sí esta primera emisión con Luis Bedoya Reyes y como les digo, mañana vamos a intentar acercarnos al personaje privado en el día de su cumpleaños número 101. Don Luis, muchas gracias por recibirnos.